Imagina el sonido del silencio en una casa demasiado grande. No es la ausencia de ruido, porque una mansión como aquella siempre está viva con sus propios susurros. El leve zumbido del aire acondicionado, el tic-tac casi imperceptible de un reloj de pie en el recibidor, el crujido resignado de la madera noble bajo los pies. Para Elena, esos sonidos se habían convertido en la banda sonora de su nueva vida. Se encontraba en la habitación de la pequeña Sofía, observando cómo la niña de 5 años respiraba plácidamente, ajena al mundo, entre sábanas de algodón egipcio. La lamparilla de noche, con forma de luna sonriente, proyectaba una tenue luz azulada que hacía bailar las sombras de los peluches alineados en la estantería. Era una escena de paz absoluta, una postal de serenidad, pero Elena sentía el peso de esa paz. Era una responsabilidad que llevaba no solo sobre los hombros, sino dentro del pecho, como una piedra preciosa y pesada a la vez. Había llegado a la familia Montenegro 3 meses atrás, una joven estudiante de pedagogía, con un currículo impecable y un corazón que, pese a estar marcado por sus propias pérdidas, aún creía en la bondad. La familia era una de las más acaudaladas del país, y Mateo Montenegro, un magnate de la tecnología, era una figura tan imponente como distante. La madre de Sofía había fallecido 2 años antes, y la casa, a pesar de toda su opulencia, era un mausoleo de recuerdos silenciados. Elena, con su calma genuina y su paciencia infinita, había logrado poco a poco llenar un poco de aquel vacío para Sofía. La niña, antes retraída y de pocas palabras, ahora corría hacia la puerta cada vez que Elena llegaba, y su risa resonaba por los pasillos fríos como el sonido más valioso del mundo. Aquella noche, mientras recogía los cuentos infantiles esparcidos por la alfombra, un volumen más grueso y sencillo llamó su atención. Era una Biblia, distinta a las ediciones de lujo que adornaban la biblioteca del señor Montenegro. Esta era modesta, con la cubierta de piel desgastada por el uso y las páginas marcadas con anotaciones a lápiz en los márgenes. Había pertenecido a la madre de Sofía, una herencia que la niña, por su edad, aún no podía comprender. Elena tomó el libro con cuidado, casi con reverencia. Ella misma, en sus momentos de soledad y duda, se había preguntado cómo estudiar la Biblia de una manera que traspasara las palabras, que llegara al alma. Cómo entender la Biblia no como un manual de normas, sino como un mapa para el corazón humano. Aquellas páginas representaban la fe de una mujer a la que nunca conoció, el ancla que la mantuvo firme junto a un hombre como Mateo. Al pasar las páginas, un trozo de papel doblado se deslizó y cayó al suelo. Era un pequeño devocional, y una frase estaba subrayada con una caligrafía firme y elegante. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Elena sintió un escalofrío. Esa noche, el mensaje de Dios para ti hoy parecía haber traspasado el tiempo y el espacio para llegar a sus manos. Lo guardó en el bolsillo de su bata, sintiendo una paz inusual, como si aquella palabra de Dios hoy fuera un escudo invisible. No podía saber que, en unas horas, esa fe sería su única armadura. La madrugada se rompió no con la luz, sino con el olor. Un olor espeso, acre y metálico que se coló por debajo de la puerta y despertó a Elena de un salto. El humo. Su corazón empezó a latir con una fuerza descomunal, un tambor de pánico en su pecho. No pensó, actuó. Corrió hacia la cama de Sofía, sacudiéndola con suavidad pero con urgencia. «Sofía, cariño, despierta. Tenemos que salir». La niña, aturdida y asustada, se aferró a su cuello. El humo era ya una neblina gris y sofocante en la habitación. Al abrir la puerta del dormitorio, un muro de calor y un resplandor naranja aterrador en el vestíbulo le hicieron retroceder.
Las llamas ascendían por la majestuosa escalera de madera, crepitando con un sonido voraz que ahogaba cualquier otro ruido. La salida principal era una trampa mortal. Su mente era un torbellino, pero en medio del caos, una claridad absoluta tomó posesión de ella. Recordó la buhardilla. Había una pequeña ventana que daba a un desnivel en el tejado sobre el ala de servicio. Era una ruta peligrosa, casi desesperada, pero era la única. Agarró una manta de la cama, empapó una esquina con agua de la jarra de la mesilla y se la puso a Sofía sobre la nariz y la boca. «No sueltes mi mano, Sofía, pase lo que pase». Corrieron por el pasillo, alejándose del infierno que devoraba la planta baja. El calor era insoportable y el humo les hacía toser y lagrimear. Cada respiración era un cuchillo en los pulmones. En esos segundos eternos, mientras su vida y la de la niña pendían de un hilo, las palabras que había leído horas antes resonaron en su mente con una fuerza sobrehumana. «No temas, porque yo estoy contigo». Era como si una mano invisible la guiara, como si una voz le susurrara al oído que no se rindiera. Este era, sin duda, el mensaje urgente de Dios para ti hoy. Luchar por la vida, por esta pequeña vida que se aferraba a su mano con una fe ciega. No era el momento de preguntarse el por qué, sino de actuar. Era la afirmación de Dios en medio de la calamidad, un recordatorio de que no estaba sola. Mientras forcejeaba con la trampilla que llevaba a la buhardilla con Sofía temblando a sus pies, supo que aquella no era solo una prueba de su valor, sino de la fe que había encontrado en las páginas de un libro olvidado. Era la Dios ayuda hecha acción, hecha instinto. Lograron subir al ático, un espacio abuhardillado, lleno de trastos y recuerdos polvorientos. El aire era un poco más respirable, pero las llamas trepaban ya por las paredes exteriores. Su única esperanza era esa ventana estrecha y la cornisa del tejado. Abrió el cristal con un golpe seco, sintiendo el aire frío de la madrugada en su rostro chamuscado. Afuera, el mundo seguía durmiendo, ajeno al infierno que ardía en la cima de la colina. Y entonces, justo cuando ayudaba a Sofía a salir por la ventana, un viga en llamas se desplomó del techo, golpeándola en la espalda y atrapando su pierna bajo un montón de escombros ardientes. Un dolor cegador la recorrió y un grito se ahogó en su garganta. Sofía, desde la cornisa, gritó su nombre, gritó su Elena. Atrapada y con la visión nublada por el dolor, solo pudo decirle con la mirada que se agarrara fuerte. Su milagro tendría que esperar. El mundo se redujo a una sinfonía de dolor y de sonidos lejanos. Primero, el estruendo ensordecedor de la viga al caer, luego el crujido de la madera devorada por el fuego y finalmente el gemido débil que escapó de sus propios labios. El peso sobre su pierna era una losa de agonía, un fuego diferente al de las llamas, más profundo y personal. A través de los ojos nublados por el humo y las lágrimas, vio la silueta diminuta de Sofía agarrada a la cornisa, aferrándose a la vida con una fuerza sobrehumana para una niña de 5 años. «¡No te sueltes, Sofía!», quiso gritar, pero solo salió un ronco susurro. El humo era cada vez más denso, y la conciencia empezaba a escapársele como agua entre los dedos. En ese limbo, entre la lucidez y el desmayo, su mente, extrañamente, se aferró a las palabras. Ya no eran solo las de la nota, sino otras, más antiguas, que su abuela le repetía de pequeña. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Era el mensaje de Dios para hoy, un mensaje que se había convertido en su realidad más cruda. Este valle de sombra y muerte era literal, y su fe, puesta a prueba en el crisol del fuego, era lo único que no ardía. Miró a Sofía, cuyos ojos reflejaban el terror y la confianza absoluta en su niñera.
No podía fallarle, no podía rendirse. Con un esfuerzo sobrehumano intentó mover la pierna, pero el dolor fue tan intenso que vio estrellas. La desesperación comenzó a trepar por su espina dorsal, fría y paralizante. Entonces, un pensamiento cruzó su mente como un rayo: «Hijo, tu milagro está aquí». La frase le llegó con una claridad pasmosa, como si alguien la hubiera pronunciado justo a su lado. No era una voz audible, sino una certeza que brotó de lo más hondo de su ser. No era el milagro de que la viga desapareciera, sino el milagro de la fuerza, de la resistencia, de una reserva de valor que no sabía que poseía. Dios te eligió para recibirlo hoy. No para una lotería o una riqueza material, sino para la lucha, para la supervivencia, para ser el instrumento que salvara a esa niña. Con un grito que era pura determinación, hizo una última torsión, un movimiento imposible que sintió como si su pierna se desgarrara por completo. Pero algo cedió. No fue la viga, sino un armario viejo que había caído junto a ella y que al moverse liberó un poco la presión. No era la libertad, pero era una oportunidad. Con las manos sangrantes y las uñas rotas, se arrastró centímetro a centímetro, dejando un reguero de dolor y esperanza sobre el suelo polvoriento del ático. Mientras tanto, abajo, el mundo exterior había despertado. Las sirenas de los bomberos rasgaron la noche, sus luces rojas y azules pintando las fachadas de las casas vecinas con un destello de esperanza. Mateo Montenegro, que había llegado corriendo desde su suite de hotel, miraba la escena con el rostro desencajado por un horror indescriptible. Su mundo, su fortuna, su legado, todo se reducía a lo que ardía en esa casa. Y en lo alto, en la cornisa, la figura diminuta de su hija era un punto frágil contra el telón de fondo de las llamas. Los primeros chorros de agua de los bomberos chocaron contra la fachada de la mansión con un silbido potente, un sonido que era un canto de guerra contra el fuego. Desde la cornisa, Sofía, aterida de frío y miedo, vio acercarse las luces y oyó las sirenas, pero su mundo seguía siendo pequeño y aterrador, y solo tenía ojos para la ventana del ático, por donde había salido Elena y donde ahora solo veía humo y brasas. «Elena», gritaba una y otra vez, su vocecilla perdida en el estruendo. Abajo, el caos era monumental. Vecinos, periodistas, servicios de emergencia. Y en el centro, Mateo Montenegro, un titán de la industria convertido en un hombre vulnerable y destrozado. Un bombero se acercó a él con el rostro ennegrecido por el hollín. «Señor Montenegro, hemos establecido que su hija está en la cornisa del ala este. Tenemos una escalera desplegándose, pero el fuego en esa zona es muy activo y parece que hay alguien más, una mujer atrapada en el ático». Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Elena», susurró, la joven callada y seria a la que apenas dirigía la palabra, a la que consideraba un empleado más, un recurso necesario para el bienestar de su hija. Ahora ese recurso era la razón por la que su hija seguía con vida y estaba atrapada en un infierno. Una ola de culpa y admiración lo engulfió. En ese momento de absoluta impotencia, algo cambió dentro de él. El hombre pragmático, el que solo creía en lo que podía medir y controlar, levantó la vista hacia las llamas y por primera vez en años, una palabra brotó de lo más hondo de su ser: ayuda. No era una oración elaborada, ni siquiera una plegaria. Era un grito silencioso del alma. Y en ese instante, como si el universo respondiera a su desesperación, un bombero gritó: «La tengo», y señaló la cornisa donde otro compañero, colgado de un arnés, se acercaba a la figura diminuta de Sofía. Mateo contuvo la respiración. Cada segundo fue una eternidad. Vio cómo el bombero envolvía a su hija en una manta ignífuga, cómo la sujetaba contra su pecho y cómo la escalera mecánica los recogía.
Cuando Sofía estuvo a salvo en el suelo y corrió hacia sus brazos, el mundo recuperó por un instante su eje. La abrazó con una fuerza que hizo que la niña llorara, pero eran lágrimas de alivio. «Elena, papá, Elena está arriba», sollozó Sofía contra su abrigo. Mateo miró hacia el ático en llamas. El mensaje urgente de Dios que Elena había recibido en la quietud de la noche ahora le llegaba a él en medio del caos. La vida es frágil, el amor es lo único que importa, y a veces los ángeles no tienen alas, sino un delantal de niñera. «Tienen que sacarla», le dijo al jefe de bomberos, y su voz no era la de un jefe que ordena, sino la de un hombre que suplica. «Por favor». Mientras, en el ático, Elena, semi-inconsciente, sentía cómo el calor comenzaba a ceder levemente alrededor de sus piernas. El agua que caía a chorros entraba por la ventana abierta, mezclándose con las brasas y creando un vapor sofocante. Ya no tenía fuerzas para moverse. El dolor había dado paso a un adormecimiento peligroso. En su mente solo había una imagen: Sofía, sana y salva en brazos de su padre. Eso era un milagro. Su sacrificio, si ese era el precio, lo aceptaba. Cerró los ojos y la última sensación no fue de miedo, sino de una paz extraña y profunda. Había cumplido con su propósito. La oscuridad que envolvió a Elena no fue vacía, fue un lugar de sueños entrecortados y ecos de la realidad. Soñó con la risa de Sofía en el parque, con el olor a galletas recién hechas que a veces preparaban juntas, con la calma de aquellas tardes leyendo cuentos. Soñó también con el rostro de su propia madre, fallecida años atrás, que le sonreía desde un lugar de luz. Era una paz onírica que contrastaba brutalmente con la realidad que vivía su cuerpo. No supo cuánto tiempo pasó, pero una sacudida brusca la devolvió a la conciencia. Unas manos fuertes la sujetaban, una voz grave y calmada le decía al oído: «Tranquila, ya está, la tenemos». Era un bombero, cuyo rostro bajo el casco era solo una mancha de esfuerzo y determinación. El equipo de rescate había logrado acceder al ático por una abertura que hicieron en el tejado y la habían liberado de los escombros que la inmovilizaban. El descenso fue un borrón de dolor y luces parpadeantes. Al abrir los ojos brevemente, vio la cara pálida y angustiada de Mateo Montenegro mirándola desde abajo, mientras la bajaban en camilla. No había distancia en su mirada, solo una preocupación humana y genuina. Luego, las puertas de la ambulancia se cerraron y el mundo se convirtió en el traqueteo del vehículo y las voces urgentes de los paramédicos. La siguiente vez que despertó, el infierno había sido reemplazado por la esterilidad silenciosa de una habitación de hospital. La luz blanca le dolía en los ojos. Intentó moverse y un dolor agudo en la pierna le recordó todo. Una enfermera, al verla consciente, sonrió. «Bienvenida de vuelta». Poco después, la puerta se abrió y entró Mateo. Ya no era el magnate impasible. Llevaba la misma ropa arrugada de la noche del incendio, tenía ojeras profundas y en sus ojos había una emoción que Elena nunca le había visto. Gratitud y una vulnerabilidad absoluta. «Elena», dijo su nombre, y su voz era áspera por la emoción contenida. «Sofía está bien, gracias a ti, está perfecta. Solo unas pequeñas molestias por el humo». Las lágrimas llenaron los ojos de Elena. Era todo lo que necesitaba oír. «La pierna», balbuceó. «Los médicos dicen que fue una fractura compleja, pero que se recuperará. Estarás bien». Mateo se acercó y en un gesto que sorprendió a ambos, tomó su mano. «Me has dado lo único que no se puede comprar. Me has devuelto a mi hija». En ese momento, Sofía entró corriendo en la habitación, escoltada por una asistente, y se lanzó sobre la cama, con cuidado de no tocar la pierna vendada de Elena. «Elena, no te mueras», lloró, enterrando su cara en el hombro de la joven.
Fue entonces cuando Elena supo que cada dolor, cada segundo de terror, había valido la pena. No era una heroína, solo había amado a una niña como si fuera suya, y en ese amor había encontrado una fuerza que trascendía lo humano. Era la palabra profética hecha carne, la demostración de que el amor más puro es la forma más tangible de Dios. Mateo, observando el abrazo, hizo una promesa silenciosa. Su vida, su prioridad, cambiaría para siempre. La Biblia que Elena había sostenido esa noche no era solo un libro, había sido el manual de instrucciones para un milagro moderno. La recuperación de Elena fue lenta pero constante. La mansión Montenegro había quedado gravemente dañada, así que Mateo alquiló una casa más pequeña y acogedora en las afueras, un lugar donde los fantasmas del pasado no pudieran rondar. La dinámica entre ellos había cambiado radicalmente. Mateo ya no era un jefe distante, sino un hombre que buscaba redescubrir a su hija y de paso comprenderse a sí mismo. Pasaba las tardes con Elena y Sofía, escuchando sus conversaciones, jugando con ellas. Una tarde, mientras Elena, ya con una muleta, paseaba por el jardín con Sofía, el hombre se acercó. Llevaba en las manos la Biblia de su difunta esposa, rescatada milagrosamente por los bomberos de los escombros de la habitación de la niña. «Sofía me ha contado que leías esto», dijo, con un tono de voz que era casi de timidez. «Yo nunca fui un hombre de fe. Creía en los datos, en la lógica. Pero lo que pasó, lo que hiciste, no tiene una explicación puramente lógica». Elena tomó el libro, sintiendo la textura familiar de la piel desgastada. «No se trata de lógica, señor Montenegro, se trata de fe. Es como un sexto sentido para el alma. Te guía cuando la razón se queda en blanco». Él asintió, pensativo. «Sofía quiere que leas con ella, y a mí me gustaría escuchar». Así comenzaron sus tardes. Bajo la sombra de un roble centenario, Elena leía pasajes sencillos a Sofía, explicándolos con cuentos y ejemplos que la niña pudiera entender. Mateo escuchaba en silencio, al principio por cortesía, luego con un interés genuino. Se preguntaba, como quizás tú te hayas preguntado alguna vez, cómo entender la Biblia sin perderse en tecnicismos. Elena le mostró que no se trataba de un código de leyes, sino de una historia de amor y redención, de pérdida y encuentro. Una tarde, leyendo el Salmo 23, Mateo se quedó mirando el césped. «En el valle de sombra de muerte», murmuró. «¿Eso fue lo que vivisteis vosotras?» «Sí», afirmó Elena, y la frase que encontré esa noche decía: «No temas, porque yo estoy contigo». No decía que no pasarías por el valle, decía que no estarías solo en él. Fue una revelación para Mateo. Comprendió que el mensaje de Dios para mí hoy no es una promesa de una vida fácil, sino la garantía de una fuerza superior para enfrentarla. Empezó a ver números de ángeles no como casualidades, sino como recordatorios de ese cuidado. La hora en el reloj cuando Sofía fue rescatada, las 4:44, el número de la habitación del hospital de Elena, 111. Pequeños guiños que le hacían sentir que algo más grande estaba en juego. Una noche, mientras Elena intentaba conciliar el sueño, el dolor en su pierna era especialmente intenso. La duda y el miedo a una secuela permanente la asaltaron. De pronto, su teléfono vibró. Era un mensaje de una comunidad en línea a la que se había unido hacía tiempo, pero que no revisaba a menudo. El mensaje decía: «Hijo, tu milagro está aquí. No desistas. La tormenta pasa y la fe que has sembrado en la oscuridad florecerá bajo el sol. Dios te eligió para recibirlo hoy». Un escalofrío la recorrió. No era magia, era sincronicidad. Era el mensaje universal de la esperanza, llegando en el momento exacto en que más lo necesitaba. Era la confirmación de que su camino, aunque doloroso, tenía un propósito. Un año después,
Era difícil reconocer la vida que una vez habían llevado. En el solar, donde se alzaba la majestuosa mansión Montenegro, ahora había un parque público, donado por la familia, con un columpio con el nombre de Sofía y una placa discreta que recordaba el milagro ocurrido allí. La verdadera casa, sin embargo, estaba llena de una luz que el dinero nunca había podido comprar. Elena ya no era la niñera, era familia. Se había convertido en una especie de guía espiritual informal para Mateo y Sofía, y había decidido usar su experiencia para estudiar psicología y consejería, ayudando a otros a encontrar. Una tarde de domingo, el jardín de la mansión se llenaba de vida. Sofía, que ya tenía 6 años, correteaba entre las flores. Su risa era la melodía más dulce. Mateo, ahora un hombre más sereno y presente, la observaba con una sonrisa que nacía desde lo más profundo de su alma. Se acercó a Elena, que estaba sentada en un banco, y se sentó a su lado, buscando su mirada. «Nunca podré pagarte lo que hiciste», dijo él, y su voz, aunque firme, estaba cargada de una emoción que el tiempo no había logrado diluir. «Me devolviste a mi hija, Elena, pero también me devolviste a mí mismo». Elena sonrió, una sonrisa genuina, llena de paz. «Usted me dio una oportunidad cuando más la necesitaba, y al final solo hice lo que cualquier persona que ama haría». «No, Elena», Mateo negó suavemente con la cabeza. «Fue mucho más que eso. Fue divino». Tomó la mano de ella entre las suyas, un gesto tierno y lleno de gratitud. «Esa fe que tienes, he intentado entenderla. He leído, he escuchado. Y aunque todavía tengo muchas preguntas, ahora sé que hay algo más, algo que nos conecta, que nos cuida, incluso cuando estamos rodeados por el fuego». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, acompañado por el canto de los pájaros y la risa distante de Sofía. Elena levantó la vista al cielo, pensando en el increíble viaje que había emprendido desde aquella noche de terror absoluto. Su pierna, aunque a veces le recordaba el pasado con un dolor sordo, ya no era una cadena. Se había convertido en un testimonio de supervivencia, una prueba de su fortaleza. Había aprendido una lección vital. El mensaje de Dios para ti no siempre llega en un susurro tranquilo. A veces llega entre llamas, a gritos, exigiéndolo todo de ti, pero siempre, siempre te deja más fuerte del otro lado. Quizás tú que estás escuchando esto, estás atravesando tu propio valle de sombra. Tal vez tu fuego no sea de llamas literales, sino un fuego de deudas que te asfixian, de una soledad que te congela, de una enfermedad que debilita tu cuerpo, o de un corazón roto que parece que nunca sanará. Y en la quietud de tu dolor, en medio de la noche, te preguntas si hay alguien escuchando tus plegarias. Permíteme que te diga, con el corazón en la mano y la certeza que me da la fe, sí lo hay. No estás solo, no estás sola. El mismo Dios que sostuvo a Elena en aquel ático lleno de humo, el mismo que guió las manos de los bomberos para que la encontraran, el mismo que ablandó el corazón endurecido de un hombre como Mateo, es el mismo Dios que está a tu lado en este preciso instante. Su presencia es tan real como el aire que respiras. Su mensaje urgente de Dios para ti hoy es simple, pero inmensamente profundo. No estás solo. Tu lucha, tu dolor, tu cansancio, todo tiene un propósito. Y hoy Él te dice, hijo, hija, tu milagro está aquí. Quizás no es el milagro exacto que estás pidiendo. No siempre es la solución instantánea que anhelamos, pero es el milagro que necesitas. La fuerza para dar el siguiente paso cuando sientes que no puedes más. La claridad en medio de la confusión que nubla tu mente. La paz inexplicable en medio de la tormenta que ruge a tu alrededor. Dios te eligió para recibirlo hoy, y no te eligió porque seas perfecto o porque nunca hayas fallado. Te eligió simple y llanamente porque eres amado, eres amada.
con un amor incondicional que no depende de tus logros ni de tu rectitud. Como Elena, que no era una santa ni una heroína perfecta, era una joven con dudas, con miedos, con un pasado, pero que en su momento más oscuro eligió confiar. Tú también puedes aferrarte a esa fe hoy. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas abrir una pequeña grieta en tu corazón. Busca tu palabra de Dios hoy. Quizás la encuentres en el susurro del viento entre los árboles, en el abrazo cálido de un ser querido, en la asombrosa belleza de un atardecer que pinta el cielo de colores, o en las páginas de este libro antiguo lleno de promesas y esperanza. Tu historia no ha terminado, no importa cuán oscuro parezca el capítulo que estás viviendo ahora. El mejor capítulo, como el de Elena, Mateo y la pequeña Sofía, puede estar a punto de comenzar. Cree. Ten fe. Tu milagro está en camino. Gracias por acompañarnos en esta historia de fe y redención. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a darle a me gusta, a compartirlo con alguien que pueda necesitarlo y a suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido que alimenta el alma. Que la paz y la esperanza te acompañen siempre.